Bueno, llegó, por fin llegó. Muy buenas YouTube, ¿cómo están? Soy Lucas Baini. Esto es Cámara en Mano. Hablemos de Cuatro Fantásticos Primeros Pasos, porque acabo de ver la película completa en la privada de prensa. Se estrena este jueves en Argentina y en gran parte de Latinoamérica. La pregunta es, ¿de verdad está buena? ¿Es la película que Marvel necesitaba? ¿Es acaso que Marvel está de vuelta 100%? Y las respuestas las voy a ir dando en este video. Primero, ¿la película es buena? Sí. De hecho, tiene aspectos que son muy, pero muy buenos. Momentos que me encantaron, momentos que me hicieron sonreírle a la pantalla, momentos que dije, ¿cómo es que pasaron 50 años y esta es la primera vez que vemos esto de estos personajes en pantalla grande? Segundo, esta es la película que necesitaba Marvel y me parece que ahí la moneda está en el aire. Quiero saber cómo la audiencia más casual y la audiencia más fanática de Marvel va a reaccionar a esta película, porque es algo muy particular lo que hace Cuatro Fantásticos Primeros Pasos, que es básicamente ser la primera película aislada y autoconclusiva del MCU. Para mí las películas de Marvel siempre tienen que tener una justificación de poder verse por sí mismas y gran parte de ellas lo hacen, pero siempre hay un punto en donde, sobre todo ahora después de 5 fases del MCU, hay un punto en donde es cierto que la persona que estuvo viendo todas las películas de Marvel y prácticamente todas las series de Marvel, cuando llega a la última tienen un poquito más de información y quizás la pueden disfrutar desde otro lado que el que cae medio paracaidista sin haber visto nada y solamente porque le llamó la atención el título la está viendo en el cine, es muy probable que no tenga esa misma experiencia. En este caso, Cuatro Fantásticos Primeros Pasos es una película que funciona en su propia burbuja, en su propia realidad de hecho, y eso puede traer cosas muy buenas pero también quizás descolocar a algunos. La tercera pregunta, ¿acaso Marvel está de nuevo? Como muchos van a titular y han titulado videos sobre Marvel en el último tiempo, y la respuesta para mí lógica es decir no, todavía no, porque ¿qué es Marvel está de vuelta? Es tratar de comunicar que Marvel Studios volvió a aquella época en donde todo lo que salía tenía un nivel de calidad y un nivel de aceptación sobre todo, que con toda la fase post Avengers Endgame la verdad es que no logró conseguir. Entonces para mí esa frase de Marvel está de vuelta todavía está en el aire. Yo siento que este año sí dieron 2 pasos muy correctos en la dirección de volver a eso, a que el sello de Marvel Studios vuelva a tener ese certificado de calidad y sobre todo, insisto, de aceptación. Thunderbolts o New Avengers, como le quieran decir, y Cuatro Fantásticos Primeros Pasos son 2 pasos, vale la redundancia, en el camino correcto. Cuando salí de ver Thunderbolts salí con una sonrisa y muy satisfecho de lo que acababa de ver. Cuando terminé de ver Cuatro Fantásticos salí con una sonrisa y muy satisfecho con lo que acababa de ver. Más allá de que para las 2 películas también tengo cosas que no me gustaron o que no me terminaron de cerrar, por lo menos en una primera impresión. También este año, no hay que olvidarse, tuvimos unos pasos que no fueron en esa dirección, como lo fue Capitán América 4, en donde había algún que otro destello interesante, pero que el sabor de boca al final no era bueno, por lo menos para mí. Pero entonces, Cuatro Fantásticos Primeros Pasos es una película que está apuntada a atrapar a viejos y a nuevos fans. ¿Por qué? Porque como dije antes, sucede en una tierra paralela a todo lo que vimos del MCU, la Tierra 828 específicamente, como ya es público, lo han dicho los protagonistas incluso, que de hecho el número 828 es un homenaje al nacimiento de Jack Kirby, el creador de los Cuatro Fantásticos junto a Stan Lee. Y en esta realidad los Cuatro Fantásticos son los héroes de la Tierra, son celebridades, y a partir del trabajo de Reed Richards junto a su familia, desde incluso antes de convertirse en los Cuatro Fantásticos, la realidad fue transformándose a un punto tal en donde vemos a una Nueva York y a un mundo con una estética súper diferente, inspirada en lo que había sido ese positivismo futurista post Segunda Guerra Mundial, sobre todo dentro de los Estados Unidos, que dio como resultado esa estética retrofuturista en donde se imaginaba un futuro idílico, limpio y una sociedad prácticamente utópica. Ejemplos de esa estética tenemos muchísimos en esa década de los 60 en Estados Unidos, desde Tomorrowland en Disney hasta Los Supersónicos, por ejemplo, y en ese mejunje justamente salieron los Cuatro Fantásticos en los 60, los primeros cómics a cargo de Stan Lee y Jack Kirby, que dieron como resultado el nacimiento real de Marvel Comics, y es por eso que a los Cuatro Fantásticos se los conoce como la primera familia de Marvel. Hago todo este preámbulo de estética e historia porque la película, sobre todo en su primer acto, se enfoca muchísimo en rendirle homenaje a todo eso. Cuando te sentás a ver Cuatro Fantásticos Primeros Pasos, te estás sentando a ver un homenaje a Jack Kirby, un homenaje a ese retrofuturismo optimista, un homenaje a esa estética llena de colores que van girando entre los naranjas, amarillos y azules, y el diseño de producción de la película es maravilloso, así como lo había sido el trabajo de Kasra Farahani en la serie de Loki,
el diseñador de producción de esa serie que tenía tanta personalidad, fue parte de este proyecto y fue el responsable de traer esa idea retrofuturista a este universo alternativo en donde sucede la película. Junto al director Matt Shakman, que viene de hacerse cargo de todos los capítulos de WandaVision, terminan dándonos esta versión de los Cuatro Fantásticos que te termina haciendo rascar la cabeza preguntándote cómo es que tardamos tanto en tener a esta versión de personajes que son tan lindos y que era tan obvio que tenían que ir por este rumbo. Y así como desde la estética y el tacto hay mucho de Loki, desde la presentación de los personajes y su dinámica entre ellos hay muchísimo de lo que vimos en WandaVision. De hecho, Matt Shakman se sienta en la silla del director y trae con él todo lo bueno y también lo malo que ha tenido WandaVision. A mí particularmente me gusta muchísimo la serie, pero sí sé que va de más a menos. Todo el seteo, todo el primer acto, todo el planteamiento del misterio termina siendo superior a lo que es el resultado y la respuesta o el remate, y me parece que en Cuatro Fantásticos pasa lo mismo. Cuando empecemos nos vamos a encontrar con esto, con un grupo de héroes ya establecidos hace 4 años, quienes van a recibir dos noticias muy importantes. Primero, la llegada de un nuevo miembro a la familia, y en segundo lugar, que la Tierra, el mundo en el que están viviendo, ha sido marcada para destruirse a manos de nada más y nada menos que Galactus, una entidad que es más antigua que el universo mismo y tiene como único objetivo tratar de saciar su hambre de energía a partir de consumir planetas enteros. A partir de ahí, el desafío de los Cuatro Fantásticos de encontrar una respuesta a este día del juicio final que les presentó no Galactus sino su emisaria Silver Surfer, y de eso va a ir la película mientras conocemos más a los personajes. El elenco de esta película funciona perfectamente. Cualquier duda o agotamiento que puedan tener respecto a Pedro Pascal lo entiendo. Me parece que el lanzamiento de sus últimos 3 proyectos o 4 fue bastante desafortunado porque pega directamente en la erosión que tengamos nosotros ante la exposición constante de la cara de Pedro Pascal, que yo lo amo, no me parece que esta sobreexposición sea particularmente su culpa, pero es cierto que tuvimos el final de The Last of Us, tenemos Cuatro Fantásticos, la semana que viene en Argentina por lo menos se estrena Materialistas, otra película protagonizada por Pedro Pascal, y también tenemos ahí en algunos territorios el lanzamiento de Eddington, la película de Ari Aster, en donde también está Pedro Pascal como protagonista. Con esto, por supuesto, se va a levantar la pregunta, ¿era necesario que sea Pedro Pascal Reed Richards también? Y la verdad es que cuando ves la película, el tipo te vende de una manera perfecta lo que es su Reed Richards, que como en los cómics es un personaje muy complejo, porque su propia inteligencia lo hace recorrer caminos oscuros, polémicos, contradictorios, y eso se ve en esta película. Pero también es un tipo que está muy apalancado en su familia. Después de todo, es el líder de los Cuatro Fantásticos. Es el líder de un equipo conformado por su esposa, su mejor amigo y su cuñado. El concepto de la familia es su punto de apoyo, y eso también lo hace un tipo sensible que lo vemos en pantalla. Lo que hace Pedro acá es muy bueno. Tampoco es algo que no lo hayamos visto hacer en otros proyectos, porque al parecer Hollywood lo tomó como que es la figura paterna definitiva, y quizás es porque el tipo hace ese truco muy pero muy bien. Por el lado de Ebon Moss-Backrack y Joseph Quinn como Ben Grimm y Johnny Storm no hay nada malo que decir. Me sorprendió muchísimo Johnny. Joseph Quinn lo interpreta de una manera que en los cómics está muy presente, pero quizás el público más general tiene la imagen de Johnny Storm como algo mucho más superficial y unidimensional, y en esta película se encargan de darle cosas para hacer, de darle una profundidad emocional al personaje que es muy bienvenida. Quizás eso en detrimento del lugar que tiene Ben Grimm o la mole o la cosa, como le quieran decir, a lo largo de la historia. Como pasaron 4 años desde que es la mole, digamos, desde que su cuerpo cambió tan radicalmente, hay un par de cosas que se contaron en las películas anteriores de los Cuatro Fantásticos sobre esto de quién es o qué es él a partir de sus mutaciones, que acá no están presentes, como que ya está casi saldada esa pregunta, pero lo que sí le dan a Ben es muchísimo corazón y muy buenos momentos siendo la bisagra entre otros personajes. Es la pared de ladrillos que siempre devuelve la pelota de la mejor manera a Sue, a Reed y a Johnny. Tiene interacciones muy lindas y llenas de corazón con cada uno de ellos, y ahí es en donde entendés por qué llamaron a Ebon, porque él trae toda esa calidez que tiene el primo Richie. En los momentos de calidez de Richie en el oso están acá presentes. Es uno de los personajes en donde también recae el humor, y hay veces que con un chiste te hace reír, pero hay veces que te hace sonreír a la pantalla solamente por ternura. La última del cuarteto es Vanessa Kirby como Sue Storm, que entiende todo el rango del personaje. Me gusta mucho cómo Cuatro Fantásticos Primeros Pasos se mete
mete en un costado que quizás no está tan explorado para el público en general de Sue Storm, que es Malice, que es un aspecto un poco más oscurito de Sue y está muy bien utilizado en cuentagotas a lo largo de la película. La química que tienen entre los cuatro es buenísima, pero la química que hay entre Pedro y Vanessa es hermosa y no puedo estar más contento de poder tener dos ejemplos tan lindos de química entre superhéroes y sus parejas, como lo fue Superman con Lois y Clark y como lo vemos acá con la pareja fantástica. Por el lado de los villanos, Silver Surfer, Julia Garner, podría decir que hace muchísimo con muy poco. Se ve muy bien ella, el diseño está perfecto. Me parece que esa discusión sobre el Silver Surfer de 2004 se ve mejor que este, ya no corre, ya caducó. Se ven los dos muy bien, es impresionante del 2004 cómo se mantiene, pero acá la estamos viendo hacer cosas muy lindas y me parece que de todas las escenas de acción que tiene la película, la visualmente más estimulante, acertada e impresionante está protagonizada por Silver Surfer. Por el lado de Galactus siento que el diseño está muy bien, funciona, mete miedo, la voz de Ralph Ineson claramente suma muchísimo, pero me hubiese gustado que le den más para hacer, que le hubiesen dado un poco más de personalidad a Galactus, que hubiesen aprovechado más al actor, tratar de darnos algo más de sustancia, porque lo que pasa con Galactus es que el diseño está muy bien, mete miedo, es imponente, claramente es una mejora respecto al Galactus que vimos en su momento, que era una nube, pero capaz me faltó un poquito más de sustancia en su personaje y también me faltó ese momento que curiosamente lo tuvimos en Eternals, que es ver desde la perspectiva del terrestre la llegada de una entidad galáctica de este tamaño. Ese final de Eternals para mí debería haber sido la referencia concreta y no, como contó Kevin Feige, la aparición de Galactus en Fortnite. Si ustedes jugaron Fortnite en el momento en que apareció Galactus, creo que fue hace un año, prepárense para ver algo muy parecido en la película. Ahora, algo que me gustó muchísimo y siento que junto al diseño de producción que destaqué antes y la química entre los cuatro fantásticos es lo mejor de la película, es la música. Michael Giacchino en su mejor momento, en su mejor laburo desde que se hizo cargo de Spider-Man. Es una locura, estaba sentado en un piano lleno de fuego. El tema principal ya lo habrán escuchado 1000 veces si están siguiendo los trailers de la película y la promoción en sí. Funciona de una manera absoluta y es una película que está muy apoyada en su banda de sonido original y Michael Giacchino responde. Durante toda la primera hora es raro encontrar una escena que no tenga música y la música te hace emocionar fuerte. Fuera de joda, siento que la mitad de las escenas funcionan mucho gracias a Michael Giacchino. Ahora, pasando a las cosas que no me gustaron, me parece que después de esa presentación del mundo y de los personajes y después del primer conflicto, la película cae en un valle, se estanca, empieza a perder tiempo en lugares que quizás no hacen falta, y eso, más allá de que después en la segunda hora hay cosas emocionantes y muy lindas, sí da paso a ese declive en lo que siento que es la calidad de lo que se está contando. Gran parte de eso me parece que cae en la responsabilidad de los guionistas y de un guión que parece bastante amateur a la hora de presentar cómo van a ser sus truquitos, sus vueltas de tuerca y sus recursos. No quiero caer en esa comparación, más allá que ahora voy a cerrar el video con eso, pero quizás ahí hay una diferencia con Superman, que está escrita por alguien que tiene tanta experiencia en el guión como es James Gunn y que puede esconder sus truquitos y sus obviedades e incluso sus fallos de una manera un poco más efectiva que lo que pasa acá. Hablando de Superman, Cuatro Fantásticos tiene muchos puntos de contacto con la película de James Gunn, sobre todo en esta búsqueda de poner el foco en el optimismo y en el tono casi ingenuo del relato, lo que hace que las dos películas dialoguen muchísimo con los cómics originales que las inspiraron. No son películas que están agarrando los cómics más nuevos con cierto cinismo quizás respecto a sus personajes, sino que están agarrando los primeros cómics, los que dieron a conocer a estos personajes como seres en donde los chicos y chicas se pueden inspirar y ver reflejados. Yo lo agradezco mucho porque ese tono a mí me gusta, me sirve, me funciona si es que está hecho con responsabilidad y en ambos casos encontré eso mismo. Pero estos tumbos en el guión también hacen que el final, así como pasó en WandaVision, sea un poco anticlimático. Entre lo que pasa, cómo sucede y alguna que otra escena final que está un poco fuera de registro, me pareció que el final es lo que menos entrega. Lo mismo que pasaba con WandaVision. Y eso quizás es lo que me hace pensar en que cuando salí del cine, salí un poco más emocionado con Thunderbolts. Por eso si la pregunta ¿es la mejor película de Marvel en 2025? La respuesta debería ser sí. Entiendo que Marvel quiere que sea así, porque esta quiere que sea la apuesta del estudio para todo el año y que le vaya muy bien, pero me parece que ante sorpresa de muchos,
muchos, esa película fue Thunderbolts y sé que muchas personas no la vieron, no la fueron a ver al cine, y si sos de esas personas al día de hoy te recomiendo que la veas porque es una película llena de ideas y tiene un final que refuerza muchísimo los mensajes de la película sin caer en el lugar común. Como sea, Cuatro Fantásticos funciona como algo que nunca había hecho Marvel, que es una película que se contiene en sí misma, que funciona por sí misma, que podés llevar a tu tío, a tu sobrino que nunca vio absolutamente nada de Marvel a disfrutarla y la va a disfrutar igual que vos, mega fanático de Marvel Studios, y que a fin de cuentas presenta tan bien este nuevo universo que un poco de fiaca me da saber que es posible que no lo veamos mucho más, basándome en que la próxima película es Avengers Doomsday y entiendo que esa película va a suceder en el universo de siempre de Marvel. Y eso nos lleva a hablar de las escenas post créditos. No voy a hablar con spoilers por supuesto, pero sí hay dos. Una al final de todos los créditos que es medio como un chiste y un guiño muy lindo, pero la primera de las escenas post créditos, la que sucede después de las placas, digamos, tienen que quedarse porque es muy importante. Como sea, espero que la disfruten cuando la vean. Si ya vieron la película y entraron para discutir un poquito, cuenten abajo qué les pareció. No se olviden de la suscripción, así no se pierden el análisis con spoilers y por supuesto el debate que vamos a tener. Pueden conseguir este buzo que me mandó Wayne Remeras para hacer la review y todas las cosas que ven de Wayne a un 10% de descuento usando el código cámara en mano. Gracias por el like y nos vemos en el próximo video, que si quieren pueden ser este, del cual estoy muy orgulloso.